Buenos días chicos, en geografía hoy vamos a explicar un poquito qué son las zonas biogeográficas. Entonces, eh, las zonas biogeográficas son grandes áreas de espacio geográfico que se caracterizan por agrupar ecosistemas iguales o parecidos en cuanto al clima, suelo, relieve, flora y fauna. Recordemos que aquí se ve esa relación de esos factores bióticos y abióticos en estos ecosistemas. Alfred Rudd, naturalista inglés, contribuyó grandemente a la biografía con su libro La distribución geográfica de los animales. Gracias a esa investigación realizada por él, tenemos hoy en día ese conocimiento de esas zonas biogeográficas. Pero para entender un poquitico, hay que retomar esta imagen que tenemos nosotros aquí, en la cual nosotros hablábamos de la Pangea, era una sola masa que contenía lo que nosotros conocemos como los continentes. Recordemos que esta masa se fue desplazando por esas placas tectónicas que hay al interior de la corteza terrestre, y eso va a generar que se formen como tal los continentes. Entonces, lo que se decía en su momento es que va a haber similitudes en esos ecosistemas que encontramos a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque si antes éramos una sola masa, que era la Pangea, se podía presentar ese desplazamiento, sobre todo de la fauna, y pues la flora, pues gracias a esas brisas que se presentaban y esos vientos fuertes, pues también se iba esparciendo como tal eh, estas, eh, estos ecosistemas en cuanto a la flora y la fauna. Aquí observamos cómo esa Pangea se fue desplazando por esas placas tectónicas que encontramos en el planeta Tierra. Entonces ahí ya podemos observar cómo quedaron nuestros continentes y las placas que nosotros vamos a encontrar. Entonces tenemos en el Océano Pacífico la placa que se llama placa Pacífica, en donde encontramos nosotros el territorio del continente norteamericano, vamos a encontrar la placa norteamericana. Lo que es Suramérica, Centroamérica y parte de las Antillas, vamos a encontrar la placa suramericana, vamos a encontrar también la placa de Nazca y también la placa pacífica. En el continente africano nosotros vamos a encontrar la placa africana. En Europa y Asia nosotros encontramos la placa euroasiática. Vamos a encontrar en Australia la placa indoaustraliana, y en las islas cerca al Pacífico, cerca a la región del continente de Asia, vamos a encontrar también una placa que se llama placa de Filipinas. Y la última placa que vamos a encontrar es la placa antártica. Entonces, recordemos que las placas tectónicas se mueven constantemente, y esos movimientos generaron ese desplazamiento de esa Pangea, que era esa masa eh, compacta que se tenía en su momento en el planeta Tierra, y pues que debido a esos movimientos de expansión y subducción que se presentaron con las placas tectónicas, pues formaron los continentes que hoy en día tenemos. Entonces, de acuerdo con esas investigaciones de geólogos y antropólogos, la repartición de la flora y la fauna del mundo estuvo determinada por la separación de los continentes. Entonces, según la teoría de la Pangea, en un principio, todas las tierras estaban juntas. Cuando se dio la separación de los continentes, las especies animales y vegetales que habitaban fueron evolucionando de forma aislada. De acuerdo con estos estudios, se reconocen 8 regiones biogeográficas que reflejan el largo aislamiento evolutivo de esas grandes áreas. Entonces, que antes fuéramos una sola masa Pangea, va a generar que con el transcurso del tiempo nosotros estemos hablando de unas zonas biogeográficas importantes. Entonces, esas son las siguientes. Entonces, aquí en este mapa nosotros vamos a ver esas zonas biogeográficas que en su inicio fue el trabajo realizado de investigación de cómo fue ese proceso
del ecosistema en el continente. Entonces vamos a encontrar la zona neártica, aquí la observamos, y vamos a encontrar que esa zona neártica es hablar de Norteamérica y el ecosistema que se desarrolló allí. También encontramos la zona neotropical. Entonces ahí encontramos el territorio de Sudamérica, las Antillas y Centroamérica. Entonces ahí vamos a hablar también de otro tipo de ecosistema. Encontramos también la zona paleártica. Entonces lo que comprende Europa, Asia y la parte norte de África. Hablamos de la zona Indomalaya Oriental, entonces estamos hablando de la parte sur de Asia, estamos hablando de India y de estas islas que encontramos en el Océano Pacífico. También hablamos de la zona afrotropical o etiópica, que estamos haciendo referencia al centro y al sur del continente africano. También encontramos la australiana, que es todo lo que tiene que ver con el territorio de Australia y algunas islas de Oceanía. Y por último encontramos la Antártica, que es hablar de unos territorios al sur del continente. Y pues todo lo que tiene que ver con la oceánica y los océanos. Entonces estas son las zonas biogeográficas en las cuales se está trabajando estos ecosistemas que nosotros vamos a encontrar en el planeta Tierra y que puede tener unas características similares o no. Es así como vamos a hablar, ejemplo, de esta zona biogeográfica o ecosistema también, que es la sabana. Entonces, la sabana es un tipo de ecosistemas donde hay escasos árboles dispersos. Se encuentra ubicada en zonas tropicales y subtropicales. No obstante, hay sabanas que presentan cierta cantidad de vegetación arbolada, por lo que el paisaje en este tipo de ecosistemas es seco, entre semidesierto y selva. Su suelo carece de nutrientes y la característica de sus pastizales es que se tornan amarillo, ese amarillo quemado, y en algunas ocasiones podemos observar de esa tonalidad verde. Entonces, como ustedes pueden observar allí en la imagen, entonces estamos observando ese tipo de ecosistema de sabana, en el cual no existe mucha vegetación, vemos escasos árboles y nos están indicando que sus suelos carecen de esos nutrientes y pues que esa es la característica principal de este tipo de ecosistema. Entonces es ver ese paisaje de tonalidad amarillo quemado. El siguiente ecosistema que encontramos es la pradera. La pradera es un bioma que se compone de matorrales o hierbas. Las praderas presentan un clima templado durante el verano y frío durante el invierno, pero no todas las praderas son iguales, puesto que existe una clasificación según su vegetación y características específicas. Carecen de árboles frondosos y altos. Entonces ahí podemos observar en la imagen lo que es un ecosistema de pradera. Entonces vemos pequeños árboles que no son tan frondosos o tupidos en sus hojas y vemos ese componente de material, matorrales que siempre vamos a encontrar en este tipo de ecosistemas. Entonces recordemos que esos ecosistemas pueden variar dependiendo del lugar donde se ubique en nuestro planeta. También encontramos otro tipo de ecosistemas y es hablar de la taiga. Este es uno de los biomas en los que reside la mayor masa forestal del planeta. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a encontrar allí ese tipo de coníferas que son pinos, que tienen esa característica en sus hojas que son algo puntiagudas, similares a una aguja, y que siempre están cubiertas de estas capas de hielo. Entonces, este tipo de taigas los vamos a encontrar al norte de los continentes, entonces en Norteamérica, en la parte norte de Europa y parte de Asia. ¿Listo? Entonces está la característica
de este tipo de ecosistema. Siempre está cubierto el, el sector forestal por estas masas de hielo. Encontramos también la estepa. La estepa es un bioma terrestre. Está alejado de los mares y tiene esa característica de ser plano. Posee suelos secos debido a la escasa precipitación. Son ricos en minerales y albergan formas de vida vegetal de muy poco tamaño y espesor. Las estepas suelen considerarse desiertos fríos, contrarios a los usuales desiertos cálidos y arenosos. Entonces ahí podemos observar en la imagen ese bioma o ecosistema de estepa que nos indica que se presentan pocas precipitaciones. Estamos hablando que casi no llueve en este tipo de ecosistemas, que se va a presentar que esa población de fauna sea de un tamaño pequeño, no muy grande, y pues que lo asimilan a ciertos desiertos fríos que pueden tener estas características. ¿Listo? Y por último, en el día de hoy vamos a hablar de la tundra como ese ecosistema. Entonces es un conjunto de ecosistemas o biomas que se caracteriza por presentar un suelo helado y falta de vegetación de árboles naturales. Entonces prácticamente este tipo de vegetación que encontramos en la tundra siempre va a estar cubierta de estas capas de hielo. Entonces, el tipo de vegetación que predomina en este ecosistema, nosotros hablamos de esos líquenes, musgos, y vamos a encontrar esa fauna migratoria. Recordemos que de acuerdo a las características de esos factores abióticos y bióticos, nosotros vamos a hablar pues, de esas características específicas que se pueden encontrar en los ecosistemas a nivel mundial. ¿Listo? Entonces recordemos que esas zonas biogeográficas nos permitieron tener ese conocimiento, esas características de cómo esos ecosistemas siguen vigentes en la actualidad, y sin embargo recordemos que muchos de estos ecosistemas han variado un poco sus características. ¿Por qué han variado sus características? Pues por la contaminación que hemos generado en el medio natural, en el medio ambiente. Entonces, se genera que en su momento ciertas características que tenía estos ecosistemas puedan variar y están alterando de alguna manera también la migración de las aves que predominaban este tipo de ecosistemas. ¿Listo? Entonces, por hoy solo trabajamos estos 5 ecosistemas